Iniciando la escuela. Video para padres número 16. Elementos básicos de un cuento. Recordemos que la precisión de lectura, la fluidez al leer, la adquisición de vocabulario y el amor por la lectura nos dan la comprensión de lectura, que es el objetivo de la lectura. Recordemos que hay dos géneros de lectura: el género de ficción y el género de no ficción. La ficción es cuentos o historias. No son historias reales. Su propósito es entretenernos. Seguido tienen moralejas. La no ficción incluye textos que son reales. Aprendemos información de ellos. Nos enseñan. En el género de ficción podemos estudiar los elementos del cuento. Los elementos básicos del cuento son los personajes, el escenario, el problema y la solución, y la secuencia de eventos. Los personajes. Los personajes pueden ser personas, animales o cosas que hablan, cambian, tienen sentimientos y hacen cosas en el cuento, es decir, tienen acción. Los personajes pueden ser inventados o pueden ser basados en personas reales. Un cuento tiene muchos personajes. Hay personajes más importantes que otros. Por lo general, seguimos a un personaje principal en su aventura. Conexión personal con el personaje. Es importante que los pequeños hagan conexiones con los personajes. Quizá hayan hecho algo similar a lo que hace el personaje. Quizá se han sentido igual a cómo se siente el personaje. Buscamos conectarnos a los personajes como si fueran nuestros amigos. Los personajes nos llevan a mundos que reflejan al nuestro o nos enseñan mundos nuevos que podemos conocer. El escenario. El escenario es el lugar en donde pasa la acción en el cuento. Puede haber más de un escenario en un cuento. El escenario también incluye el momento en que sucede el cuento. Incluye si es de día o de noche, o en qué año o época está pasando el cuento. Problema y solución. Si no hubiera problemas, no hubiera cuento. Puede haber más de un problema en un cuento. Los cuentos suceden porque los personajes tratan de solucionar un problema. Puede haber varios problemas que se solucionan en diferentes momentos del cuento. Aún así, por lo general hay un problema que es el más importante del cuento. La solución a este problema se incluye en el desenlace. Es importante que su pequeño aprenda a predecir la manera en que se va a resolver el problema principal del cuento mientras lee el cuento. Secuencia de eventos. Esto es el orden de eventos en que pasa el cuento. Los cuentos tienen un principio, mitad y final. Es importante que los pequeños lectores pongan atención al orden de eventos que pasan en un cuento. El principio es la introducción de los personajes y el problema del cuento. La mitad del cuento es cuando pasa la mayoría de la acción. El final del cuento es cuando se resuelve el problema, aunque a veces puede haber un epílogo que nos da una idea de lo que va a pasar después. Es importante que los pequeños lectores aprendan a volver a contar las historias en orden. Y es importante que aprendan a usar oraciones completas y palabras de transición cuando lo hacen. Por ejemplo, el uso de palabras como primero, al principio, después, luego, entonces, al final, por último, finalmente. Lo siguiente son algunas de las cosas que hay que considerar cuando su pequeño vuelve a contar una historia. Contar los eventos en orden, hablar con oraciones completas, usar palabras de transición, mencionar el problema y solución,
Llamar a los personajes por su nombre. Es importante darse cuenta cómo cambian los personajes a través de la historia. También es importante hacer conexiones personales con el cuento. Esto ayuda a la comprensión de lectura y fomenta el amor por la lectura.